Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Rojo Rojo, seguimos en este programa que está hablando de ciencia a partir del color rojo. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Gustavo? Seguimos en este programa tan especial que puede parecer raro, pero hay mucha ciencia vinculada al color rojo. ¿Neurociencia? Neurociencia también, y nosotros justamente nos enfocamos en lo que mencionó el informe de Daniela, que mencionaba Martín, el daltonismo. Entonces fuimos hasta el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y hablamos con María Casteló, doctora en neurociencias, y bueno, justamente primero contar rapidito que se le llama daltonismo por John Dalton, que es químico y matemático que además de hacer unos aportes fundamentales a la química moderna, de una manera descubrió que tenía problemas para percibir, que percibía de forma diferente los colores, porque también era naturalista y estudiaba las flores. Entonces como que se autoinvestigó y fue uno de los primeros que presentó esta mirada de por qué algunas personas confunden un color con otro. O sea, Dalton padecía daltonismo. Exactamente. Bien. Y bueno, fuimos al IPSE y hablamos con María Casteló, que nos cuenta en esta primera parte del informe cómo percibe nuestro cerebro los colores. La retina es, por excelencia, una parte del sistema nervioso que está expuesta al exterior. Incluso por esa razón es una puerta al estudio del sistema nervioso. Está formada por un conjunto de capas, por varias células, varios tipos de células, de las cuales podríamos destacar, por un lado, a los fotorreceptores, que están en la profundidad de la retina, y por otra parte, en la parte más superficial de la retina, las células ganglionares. Los fotorreceptores tienen la capacidad de detectar los estímulos lumínicos, los patrones, digamos, de intensidad de luz, y además de detectarlos, son capaces de traducir esas señales, que son lumínicas, en otro tipo de energía, la energía eléctrica, que es, digamos, el lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Existen dos tipos diferentes de fotorreceptores, de los cuales unos se llaman conos y otros bastones. Los bastones son los más numerosos, del orden de 110, 120.000. Están distribuidos en toda la retina. Tienen mucha cantidad de unas moléculas que llaman pigmentos fotosensibles y por eso detectan cantidades mínimas de luz, del orden de un fotón. Son capaces de detectar un fotón de luz y traducen y amplifican mucho esa señal. Por otro lado, los conos, no hay un solo tipo, hay tres tipos. Y eso se basa en que tienen esas sustancias fotosensibles, también igual que los bastones, pero son de tres tipos. Y esos tres tipos van a ser, de alguna manera, diferenciarse por su sensibilidad o la capacidad de ser modificados, activadas por partes del espectro de luz de la luz blanca. Bueno, ahí la primera parte, Alexandra, de cómo funciona nuestro sistema nervioso y discrimina los colores. Y María nos contaba también algunas curiosidades. Por ejemplo, nos decía que nuestro cerebro, que hay varios estudios que muestran que nuestro cerebro no recuerda exactamente los colores. Como que, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de cuando uno va a comprar un color específico de pintura, como que siempre el cerebro trata de llevar a un azul específico, a un verde específico, a un rojo específico, ¿no? Y bueno, nos cuenta en la segunda parte del informe más detalles de qué tipo de alteraciones existen vinculadas a los fotorreceptores y cuáles son las razones biológicas que hay detrás de confundir un color por otro o de no ver algún tipo de color.
relación a las anomalías en la visión de color, podemos decir que hay distintos tipos de anomalías. En unos casos no se ve ningún color. Y eso puede ser por dos grandes tipos de razones. O que hay una ausencia o una falta de funcionalidad de todos los fotorreceptores de tipo cono, o incluso puede ser que haya una lesión a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? No en el área primaria visual, sino en otra de las áreas secundarias, que es el área C4. En este caso no se distingue ningún color, es como una acromasia. En otros casos hay como una alteración, o sea, alteración respecto a lo usual. De acuerdo a la cantidad o la variedad de fotorreceptores de tipo cono que yo tenga en la retina, voy a poder percibir o no determinados colores. Por ejemplo, podemos tener que tengamos un solo tipo de fotorreceptor en la retina, un solo tipo de cono. Y en ese caso, lo que vamos a tener es una visión monocromática. Vamos a ver en tonos de rojo, en tonos de verde o en tonos de azul. No vemos más que eso. Es como que si nos pusiéramos un filtro azul o rojo o verde. En otros casos, vamos a tener dos tipos de fotorreceptores y nos falta uno. Entonces, cuando nos falta uno solo, nos pueden faltar los fotorreceptores que detectan el color rojo, o el color verde, o el color azul. Cuando nos falta el fotorreceptor, el cono que detecta las longitudes de onda que tiene que ver con el rojo, empieza a confundir el rojo con el verde. Cuando nos falta el fotorreceptor de tipo cono que es sensible a la longitud de onda que tiene que ver con el verde, nos pasa que también podemos confundir el verde con el rojo. Y cuando nos faltan los fotorreceptores que son sensibles, los conos que son sensibles a longitudes de onda que están en el rango del azul, ahí puedo empezar a confundir el verde con el azul o incluso el azul con el amarillo. Es interesante esto, ¿no? De acuerdo a cuál fotorreceptor tiene un mal funcionamiento, es la mezcla o la confusión entre qué color y cuál, ¿no? Ay, así es. Y bueno, también nos contaba María que según el estímulo exterior, el cerebro y la memoria de la experiencia previa, el cerebro interpreta qué es lo que puede estar pasando. Entonces nos decía, por ejemplo, que el amarillo se ve más verdoso en verano por el exterior, porque es fundamental el tema de la iluminación, y más rojizo en invierno. Y si hablamos de iluminación, nos acordamos de un fenómeno que fue famoso en el 2015, sí, viral. que lo vemos ahora en pantalla, que es aquello del vestido. Si el vestido era azul o negro o dorado y amarillo. Bueno, justamente nos contaba Marita que el cerebro de quienes lo ven blanco y dorado interpreta que el vestido está a contraluz, por lo tanto lo compensa aplicando filtros contrarios e ilumina el vestido. Y el cerebro de quienes lo perciben azul y negro interpreta que toda la imagen está muy iluminada por una luz amarilla, por lo que intenta compensarlo oscureciendo el vestido. El vestido era azul y negro. Era azul y negro, la textil que digamos que lo hizo, la marca que lo hizo, después hizo una versión blanco y dorada. Claro. Pero bueno, esto es muy interesante justamente para explicar lo que ella decía, la importancia de la iluminación a la hora de percibir los colores. Y bueno, en la última parte del informe nos da más detalles del daltonismo. A ver. Cuando se produce esta dificultad de discriminar los colores entre sí, por ejemplo, el rojo con el verde, o el azul con el verde, o el azul con el amarillo, hablamos de daltonismo. Ese daltonismo es más frecuente, el más frecuente justamente es el que confunde el verde con el rojo, por la falta de los conos. Se hereda de manera ligada al cromosoma X y es de tipo recesivo, o sea que se transmite de, por ejemplo, la madre al hijo varón. Entonces, ese conjunto de personas que tienen esa alteración de la visión de los colores, en general son hombres, ¿sí?
Y en otras de las alteraciones, no es así, sino que se transmite con los demás cromosomas y son parejas, digamos, entre hombres y mujeres. Bueno, el mundo es uno y lo que cada ser, cada animal, cada ser vivo interpreta acerca de ese mundo depende del conjunto de receptores sensoriales que posea. Entonces, el mundo no es el mismo para una abeja que para un ser humano, que para un perro. Entonces, si uno eso lo traslada a los humanos, y en el caso, por ejemplo, el daltonismo, en definitiva, nos diferenciamos las personas porque tenemos distintas cantidades relativas de los distintos tipos de fotorreceptores de tipo cono. Entonces, en sí uno podría pensar que el daltonismo podría ser considerado una variante o un ejemplo de diversidad neuronal, ¿no? O neurodiversidad. Hasta acá el informe que compartíamos y que nos propuso Alexandra Perrone.